Última temporada, un podcast sobre series con Ana Rivas. Buenas seriéfilos, ¿qué tal? Hoy es miércoles, hoy toca un episodio nuevo en Última temporada y la serie que te recomiendo esta semana es para gustos específicos. Si te gusta el suspense mezclado con un poco de terror, tengo la serie perfecta para ti. Una semana más vuelvo a apostar por Netflix y esta vez por La maldición de Hill House. Un par de sustos nunca vienen mal. La serie a mí me enganchó por completo, es adictiva, tan solo son 10 capítulos y con una duración entre 50 minutos, 1 hora. En pocas palabras, la ficción está basada en flashbacks, donde una familia rota se enfrenta a los perturbadores recuerdos de su viejo hogar, una mansión encantada, y de los terroríficos eventos que hicieron que lo abandonaran y que hoy en día les siguen persiguiendo. Sin duda, si vas a verla, es el mejor acierto de la semana. Recomendaciones de la semana. Esta espeluznante serie está basada en la novela clásica de terror de Shirley Jackson y, por suerte, hace un par de semanas confirmaron la renovación de una segunda temporada. La mansión está construida hace 80 años y sigue la historia de exactamente 5 hermanos que se debaten entre el pasado y el presente y que están encerrados en sí mismos por todo lo vivido en la mansión encantada. El drama sigue la historia de una mansión embrujada que posteriormente se convierte en la más famosa del país, ya que el hermano mayor, como escritor, decide publicar la historia y se hace famosa gracias al éxito. Una vez adultos, se vuelven a reunir tras una tragedia familiar. A partir de ese momento, se tienen que enfrentar a los fantasmas del pasado y sobre todo a la extraña muerte de su madre mientras huían de Hill House. Vamos a escuchar el primer tráiler para que os hagáis una idea. Ahora venga a dormir los dos. Pero ¿y si sueño algo feo? No te preocupes, sea lo que sea, ya pasará. ¿Y si sueño que nos sueltas en la oscuridad y ellos nos hacen daño? Mucho daño. ¿Y si estoy triste y la oscuridad me da tanto miedo que acabo envenenándome? Durante años y años, hasta que mi sangre se convierta en veneno. Y mi corazón se parte en dos y ya no puedo ser feliz. Hasta que ya no aguante más y me muera. Hasta que acabe en una mesa de metal, con la mandíbula cosida. ¡Mamá! ¿Nos despertarías de un sueño así? No somos como las demás familias. Somos diferentes. Por donde nos criamos. Hill House. Tu madre no estaba loca. Ni ella ni ninguno de tus hermanos, y tú tampoco lo estás. Es esa casa. Ya no tienes que preocuparte, cielo. Ese sueño tan malo, seguro que te despertaría. La historia de los 5 hermanos, traumatizados por haber pasado su infancia en una casa encantada, no es una excusa para introducir sustos en cada episodio y crear una atmósfera terrorífica. Al revés, sirve para explicar la historia de la familia. Los presentes de Steven, Shirley, Theo, Luke o Eleanor demuestran hasta qué punto nuestro procesamiento de los recuerdos tiene una consecuencia directa a nuestra personalidad y en nuestra conciencia. Actuamos en el presente así porque nos pasó esto en el pasado.
Los 10 episodios son una deconstrucción de las formas de superar un trauma, de los mecanismos que desarrollamos para enfrentarnos a él, de vivir marcados por la sombra de un familiar que nunca estuvo, como es la madre fallecida, y de las dificultades de mantener vivos los lazos fraternales durante la vida adulta. Vamos a escuchar el segundo tráiler, que también merece ser escuchado. No es como las demás familias. Somos diferentes. ¿Por dónde nos criamos? ¡Arriba! ¡Me pide la más grande! Hasta la hora de cenar. Pero cuando encienda la luz 2 veces... La luz del porche significa que hay que volver. En los años que pasé intentando comprenderlo, ¿sabe lo que jamás encontré? Una razón. ¡Mamá! Mis hermanos y yo éramos pequeños. La verdad es que no entendíamos mucho. Aquí abajo hay algo. Sabía lo que hacía. ¿Por qué das golpes en la pared? Yo no he sido. De pequeños... vemos cosas que no existen. Y de mayores... les hacemos realidad. Éramos 7 y... Papá. Ahora quedamos 5. Nuestra familia está enferma. Lo llevamos en los genes. He sentido la oscuridad. Y viene a por nosotros. Hay muchas cosas que no sabes de aquella noche. Tenemos que volver. Hay que volver a casa. Es momento de spoilers. Me voy a adentrar un poco más en la serie y sobre todo en los personajes que la completan, ya que más o menos cada capítulo cuenta la historia de cada uno, de lo que vivió en Hill House, cómo le ha afectado eso en su presente y cómo vuelve a la casa después de tantos años. La serie es lenta, sí, pero eso permite que entendamos a los personajes a la perfección. Su manera de contar la historia es importante. Cada uno lo vivió de una forma diferente o le pasaron sucesos diferentes. Steven, de pequeño, es el más protector de sus hermanos. Y es el único que no presencia ninguna cosa extraña en la mansión. Es por eso que de adulto no cree en los fantasmas, hasta que se le aparece su hermana muerta. Se convierte en un exitoso escritor de temas paranormales basado en su experiencia en Hill House, y fue el único consciente de lo que pasó aquella noche la que huyeron todos sin su madre. Olivia es la madre, elegante. Por ella empiezan todos los sucesos. Su belleza es algo a destacar, ya que no envejece al paso de los años en toda la serie. Los sucesos paranormales en la Casa Encantada se inician con Olivia, que se vuelve débil y provoca todos los traumas de sus hijos con sus actitudes. Hugh, el padre de la familia que solo busca lo mejor para sus hijos, incluso enfrentando a los fantasmas que asolan la mansión a la que ha llevado a su familia, hace que las experiencias pasadas lo han llevado a ser un hombre lleno de una tristeza y sin relación sin sus hijos. Shirley es la mayor de los hermanos y la más fuerte de ellos. De grande su carácter es controlador, le hace ser una persona dura y que no quiere saber nada de Hill House. Tiene su propia funeraria donde hará que la familia se reúna a raíz de la muerte de su hermana pequeña. Theo, de niña, tiene una especial sensibilidad con todo aquello que tiene contacto con su piel y eso provoca ciertas escenas. Es un don. Ya en su edad adulta usa un par de guantes para estar alejada de cualquier contacto con personas, ya que se convierte en una persona fría que no quiere relacionarse ni comprometerse con nadie, menos de los niños con los que trabaja como terapeuta. Luke es su niño, el más curioso, es el mellizo y de carácter noble que pronto se hace amigo de una enigmática niña llamada Abigail. Todos se creen que es imaginaria, pero no lo es. Necesita la figura de su madre y vive sucesos bastante terroríficos junto a su hermana melliza. De grande es drogadicto, producto de un pasado lleno de traumas y horrores que lo tiene preso. Nell, sin duda la protagonista, a mi parecer, en su niñez es acosada por un terrible espíritu que habita en Hill House, la mujer del cuello roto. Es la que más sufre. Años después, los espíritus la siguen atormentando, hasta llegar a la locura. Dicho esto, pasamos a nuestra sección especial. Vamos a escuchar las opiniones de dos colaboradoras, Rocío Raga y Sara Peris. Vamos a ello. Es momento de spoilers. ¿Qué tal, Ana? Encantada de estar un día más aquí contigo.
En esta ocasión estamos hablando de La maldición de Hill House, una serie perteneciente a un género poco explotado en la pequeña pantalla, el terror. Un terror que se mueve alrededor del drama, una historia que no se descuida ante el simple afán de provocar miedo. Y es que pocos productos de este género son capaces de crear metáforas sobre la pérdida y la angustia, de conmover y de pegar esos sustos taquicárdicos al mismo tiempo. Un terror que además no se sabe muy bien hasta qué punto es real, me refiero. Cuesta apreciar si esas apariciones son fruto de su imaginación, quizás de alguna enfermedad mental, o son manifestaciones reales. Cuesta claro hasta el final, en el que se entiende todo un poco mejor, pero eso es algo que comentaremos después. En cuanto a la estética, a mí me ha parecido perfecta. Quizás algún altibajo a mitad de temporada, pero me parece magistral la forma que han tenido de hilar los flashbacks con el presente, con esas escenas tan planeadas y tan coreografiadas meticulosamente. Además, con el objetivo de alargar la tensión lo máximo posible y tenerte con el corazón en un puño, algo que creo que ha logrado, el director ha utilizado perfectamente recursos como silencios interminables, movimientos lentos de cámara o esos sustos impredecibles que nos han quitado el aliento. Porque, ¿qué me decís del magistral susto del capítulo 8 en la escena donde las 2 o 3 hermanas se encuentran en el coche? Para mí uno de los mejores de la historia, sin duda. Acertada también la forma de contar la historia, dedicando los 5 primeros capítulos a cada uno de los 5 hermanos Klein y de sus traumas, con un sexto capítulo donde todas las historias, así como todos los personajes, se reúnen y confluyen. Y como curiosidad, está grabada en solo 5 planos secuencia. Y ahora sí hablamos del final. Cerrado, justo y sorprendente, porque al final todo era más sencillo de lo que parecía. Realmente sí era una casa maldita. Yo me esperaba un final más al estilo El Orfanato, donde todo tenía una explicación quizás menos paranormal. Pero no había mucha más psicología alrededor, a excepción de la mente de Liv, la madre. Una madre atormentada por la necesidad de sobreproteger a sus hijos. ¿Y hasta qué punto? Pues bien, ella acabó sucumbiendo a los macabros deseos de los entes malvados que habitaban en la casa. Una casa hambrienta y que termina siendo un personaje más de la historia. Y coincidiréis conmigo en que es un infierno, pero solo si estás vivo, porque una vez pasado el otro barrio significa un punto de reunión con el resto de seres queridos que también han muerto en esa casa. Así, La maldición de Hill House consigue con ese final, con escenas algo melancólicas incluso, como por ejemplo la escena en la que se reencuentran los cuidadores de la mansión o algunos de los integrantes de la familia Crane, logra apaciguar esa tensión y obviar todo el pavor que has pasado durante los 10 capítulos para dejarte con una sensación algo nostálgica, que a más de uno le habrá hecho soltar alguna lagrimilla. Moraleja, el componente fantástico y sobrenatural es tan válido e interesante como las lecturas psicológicas que podemos sacar. Los espíritus no son imaginaciones de los personajes, aunque sí representen y potencien sus miedos más profundos. Son fantasmas en todos los sentidos de la palabra. Y el amor. En una serie de terror resulta que es el amor el elemento indispensable para sobrevivir en un mundo fantasmagórico. Nos dan a entender que sobrevivir es abrazar el amor de quienes nos rodean, porque ese es el sentimiento más poderoso que existe. Eso le decía también Dumbledore a Harry Potter. Así que, yonkis del terror, sin duda Hill House es una serie que merece ser vista con los 5 sentidos. Utiliza todos los recursos del género y además, algo que a mí me ha gustado especialmente, es que premia al espectador cuidadoso, porque entre nosotros, en casi todos los capítulos hay fantasmas escondidos al fondo de lo que pasa en primer plano. Os invito a comprobarlo. La maldición de Hill House es una de las series de terror que a mi juicio representa muy bien lo que es el miedo de verdad. El miedo normalmente se tiene cuando no sabemos precisamente a lo que tememos. Es miedo a lo desconocido. Y en La maldición de Hill House la verdad es que lo representan muy bien a lo largo de todos los capítulos de la temporada. No es como, por ejemplo, puede ocurrir con It, donde tú sabes desde el principio que tienes miedo al payaso Pennywise. Ahí se pierde la gracia porque realmente estás poniendo cara, nombre y físico a tu temor. Sin embargo, en La maldición de Hill House no, en ningún momento sabes si es la casa, si son fantasmas o qué está pasando, ¿no? Tampoco sabes hasta el final qué ocurre con la mujer del cuello roto, etcétera. Entonces, realmente genera muchísima tensión y cada capítulo engancha con el siguiente. Es un terror de los que ya no se hacen, es excepcional. Hay una cosa muy interesante durante la serie y es que los 5 hermanos representan las 5 fases del duelo, ¿no? En primer lugar, Steve es escritor, representa un poco la negación.
no se termina de creer lo que